Los tiempos que vivimos son tiempos de urgencias en muchos sentidos, tiempos que requieren que andemos en verdadera conformidad con la palabra de Dios, con la palabra del Evangelio. Tiempos que se hacen más complicados porque estamos rodeados de muchos malos ejemplos, en todo sentido. Estamos rodeados de malos ejemplos, de malas costumbres, de malos modelos, no solo en el sistema que nos rodea, en la sociedad, pero también en la iglesia, también en medio diríamos, del cuerpo de Cristo. No nos es cómodo hablar de estas cosas, ni señalar estos hechos, pero es como dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:16. Hoy, en nuestro día, son muchos los que se han equivocado o los que han torcido las Escrituras para su propia perdición. Así dijo Pedro, hombres que tuercen las Escrituras, y pareciera que ese torcer las Escrituras es algo que es intencional, que no es algo que por error, no, es que con intención desvirtúan el texto bíblico, forzan el texto bíblico para que digan cosas que no dice y para ellos sostener sus posiciones. Son muchos, como diría el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, que han decidido servir a sus apetitos carnales, pero están con una Biblia en la mano, están detrás de un púlpito, están al frente de una iglesia, están en medios de comunicación, hablan a multitudes, supuestamente a nombre del Evangelio, pero lo que están sirviendo es a sus apetitos carnales, a sus deseos de grandeza, y se aprovechan de la ingenuidad de la gente, se aprovechan de las necesidades de la gente, se aprovechan de la fe, de la buena fe de las personas para sacar provecho de ello. Diría el otro escritor bíblico, les adulan a la gente para sacar provecho de ello. Como diría el profeta Isaías 5:20, muchos son, no dijo pocos, pero dijo muchos son que a lo malo lo llaman bueno, que ponen lo dulce, recuerda, por amargo, y lo amargo lo ponen por dulce. Eso dijo el profeta Isaías hace mucho tiempo. El Señor Jesucristo dijo de su iglesia y de sus creyentes, vosotros sois la sal de la tierra. Pero, ¿recuerda el pero? Pero si la sal pierde su condición, pierde su condición de salar, dice, no sirve. Si la sal no sala, no sirve. Dice, hay que botarla y la tirarán a la calle y que todo el mundo la pisotee. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si ustedes no salan, no sirven. Una iglesia que no presenta el Evangelio no sirve. Un cristiano, alguien que dice anunciar el Evangelio, pero anuncia otra cosa que es no sirve. No importa que tenga una Biblia, no importa que tenga un templo, no importa que tenga un ministerio de multitudes, no sirve. Lo dijo el Señor Jesucristo. Si la sal no sala, no sirve para nada, se echó a perder. Nosotros somos la lámpara. ¿Sabe que la iglesia es la lámpara? Soy la luz del mundo, dijo el Señor, pero la lámpara no puede estar escondida debajo del almud, debajo de un cajón, debajo de una mesa. La lámpara tiene que ser puesta en alto para que todos vean la luz y se beneficien de ella. Y esa es la parte que nos corresponde. Pero la oscuridad de nuestro tiempo es tan terrible, mis hermanos. Pensé en colocar un videíto allí, pero habían unas imprecisiones en la información que decidí no tomarlo. Pero cuando nosotros vemos el mundo en que vivimos, las leyes que se están aprobando a nivel de los países, a nivel de la sociedad, a nivel de la educación, la oscuridad es pero muy densa. Vivimos en medio de una oscuridad pero como nunca, como nunca, como nunca. El mundo al cual se adentran nuestros hijos, nuestros nietos, un mundo amorfo. Un mundo de tinieblas, un mundo oscuro, un mundo caótico, un mundo que cualquier cosa es posible. Literalmente, cualquier cosa es posible. Y no quiero mencionar en qué cosas estoy pensando porque son cosas que no valen la pena.
Pero en este espacio donde vivimos, en esta tierra donde vivimos, en este mundo de oscuridad, en este mundo caótico, que también lo era así cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, porque eso era la profecía que decía, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Aquellos que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. A ese mundo vino el Señor Jesucristo, a hacer lámpara, a hacer luz, a alumbrar a los que estaban en tierra de muerte. Y así lo dijo el profeta Isaías. Quiero decir que el texto que vamos a considerar en Isaías 42, del 1 al 4. Porque finalmente, ¿sabe? Si dijésemos, pero ¿hay esperanza o no hay esperanza? Si mirásemos la condición humana, diríamos, estamos perdidos. Esto no tiene solución. Pero solamente por saber de lo que Dios ha anunciado, de lo que Dios ha prometido en su palabra, entonces podemos tener esperanza. Y saber que esta situación tiene los días contados. Y saber que la condición del mundo no quedará, no quedará de esta forma. No se cristalizará de esta forma, sino que vendrá un cambio para toda la tierra. Que Dios ha permitido todo esto, Dios envió al Salvador y el Señor tiene en marcha un proceso por el cual Él traerá la justicia nuevamente a las naciones. Isaías 42 dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán su ley. ¿Sabe? El Señor siempre ha contado en todas las generaciones con algunos instrumentos a los cuales Él llama a sus siervos. Siempre Dios no ha quedado, a lo largo de la historia, Dios no ha quedado sin testigos. Siempre ha habido alguien, por lo menos uno, en una generación que está para hablar a los hombres de parte de Dios. Son los siervos del Señor. Aún en el día de hoy, nosotros diríamos, la tierra está como está y sin embargo Dios tiene un ejército de hombres y mujeres en toda la tierra que son sus siervos, en medio de su iglesia. Pero el Señor Jesucristo, que es a quien se refiere este pasaje, el Señor Jesucristo es el siervo por excelencia. Es el siervo de siervo. El Señor Jesucristo es el siervo de Dios realmente, literalmente, completamente, cabalmente. Y no porque lo digamos nosotros, sino porque Dios mismo dijo, este es mi siervo, dijo el Señor, dijo el Padre acerca del Señor Jesucristo, he aquí mi siervo. Obviamente, ¿cuál es la tarea, cuál es la labor, cuál es la misión de un siervo? Servir. Eso es, la tarea, la misión del siervo es servir. Y el Señor Jesucristo había dicho de sí mismo que Él había venido no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. Y si pensamos un momento en ese hecho, el Señor Jesucristo es el siervo. ¿Sabe? Servicio difícil el del Señor, el que le tocó. Nadie la tuvo más difícil que Él para servir. A nadie le tocó un servicio tan difícil como al Señor Jesucristo. No el de predicar, eso fue suavecito. Predicaba a toda hora y todos los días. Pero no nos referimos a ese servicio de las palabras, de las enseñanzas sin igual. Tampoco al servicio que Él desarrolló de ir caminando, porque no habían medios de ir caminando, horas tras horas, día tras día, semana tras semana, moviéndose de una aldea a otra, que tendrá su desgaste, pero eso no fue el servicio difícil de Él. Tampoco el de reunirse todos los días como se reunía con la gente, con los del pueblo.
para brindarles alguna palabra, para obrar alguna sanidad, o de alguna manera ayudarles en sus necesidades. Pero servicio difícil, el que le tocó al Señor, aquel cuando tuvo que presentar su rostro para que le golpeasen. Aquel donde él se tuvo que colocar en las manos de los verdugos y dijo, dejen que estos se vayan y llévenme a mí. Y dejó que los discípulos se fueran, sus 12 se fueran, sus 11 se fueran y lo tomaran a él. Y se entregó voluntariamente en manos de los ajusticiadores, en manos de los verdugos. Y no escondió el rostro, dice la Biblia, no escondió su rostro de los esputos, de los escupitajos de la gente. Y no se escondió, no evadió el sufrimiento, ni evadió los golpes, ni evadió el látigo, ni evadió los clavos, fue voluntariamente a la cruz del Calvario. Y ese fue el servicio muy difícil que le tocó al Señor Jesucristo realizar. Pensar que su servicio a Dios era sufrir por nosotros. Pensar que el servicio que Él desarrolló para Dios era presentar su vida completa para que le fuese desgarrada como le fue desgarrada. Fue un servicio muy difícil, fue una copa muy difícil, fue una copa muy amarga, fue un servicio realmente muy difícil. Y Dios había dicho, he aquí mi siervo, yo le sostendré. ¿Quién necesita ser sostenido? ¿Quién necesita ser sostenido? ¿Y por qué sostenemos algo? ¿Por qué algo tiene o alguien tiene necesidad de ser sostenido? ¿Y qué pasa si no se sostiene? Y entonces Dios dice, ese es mi siervo del Señor Jesucristo, y dice, yo le voy a sostener. Y realmente el Señor Jesucristo solamente pudo llevar adelante su obra porque el Padre le sostuvo. Pero si no hubiera podido llevar esa obra adelante. Y el Padre tuvo que sostenerle. Y tan difícil fue su tarea que el Padre tuvo que sostenerle. Le sostuvo ante sus enemigos. Le sostuvo en las agonías de la muerte que tuvo que enfrentar. Le sostuvo en alto, porque siempre el Padre lo tuvo en alto, ante la arruinada humanidad a la cual Él venía a servir. El Padre le sostuvo cuando descendió al sepulcro, a las profundidades de la muerte. Y alguien diría, de allá nadie regresa, pero el Señor Jesucristo fue sostenido por el Padre, y de allá de la muerte misma se habría de levantar, porque el Padre le sostenía. Le sostuvo por su Espíritu. El Padre sostuvo por su Espíritu Santo al Señor Jesucristo cuando le levantó de entre los muertos. Le sostuvo con mano firme, podríamos decir, cuando dice la Biblia, le exaltó, porque el Padre procedió a exaltarlo hasta lo sumo, hasta lo más alto. Como dijo el apóstol Pablo en aquellas palabras que son dignas de resonar en toda la tierra, para que delante de Él se doble toda rodilla, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito su nombre. Entonces, cuando consideramos ese sello con el cual el Señor Jesucristo coronó su servicio a Dios, que fue al entregar su vida en la cruz. Ahí está una imagen solo simbólica. Quizás serían así los clavos, toscos, ordinarios, muy grandes. Quizás sería así la corona de espinas. Entretejieron una corona de espinas. No se la colocaron así con delicadeza. Se la clavaron, le desgarró la sien, le hizo sangrar. Pero al considerar que ese fue el sello de su servicio a Dios, al entregar su vida en la cruz, ¿qué pensamos de nosotros? ¿Qué piensa usted de eso? A mí me da vergüenza conmigo mismo. Cuando yo veo lo que el Señor Jesucristo como hombre, porque fue un hombre como usted y como yo, y no era un viejo porque era un joven de 30 años. Entonces cuando yo veo que el Señor Jesucristo como hombre, porque no fue como Dios, sino como hombre, como ser humano, afrontó lo que afrontó, enfrentó lo que enfrentó, se sometió a lo que se sometió, a mí me da vergüenza conmigo
que rehuyo a tantas cosas porque me incomodan, porque me molesta, porque no quiero esto, porque no quiero incomodarme, porque no quiero sufrir, porque... ¿Qué cosa? Nos ponemos tan delicados con tantas cositas porque no, que esto me duele, que esto me molesta, que no me gustó cómo me miró, que no me gustó cómo me habló, que me da calor, yo no voy a ir para allá porque no, eso es mucho trabajo. Qué vergüenza cuando consideramos lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Me da vergüenza y diría, nos debería avergonzar a todos los cristianos a veces la ligereza de nuestro servicio, que nuestro servicio es tan, casi hay que rogarle, hermano, haga algo, hermano, puede ayudarme acá. Y hay tantas necesidades en la obra de Dios porque los hijos de Dios no quieren pagar el precio del servicio, de comprometerse a servir a su Dios. Nos debería dar vergüenza a todos. A todos, comenzando por los pastores hasta el último de nosotros. Pero por otro lado, nos debería cuando menos chocar, nos debería escandalizar, nos debería chocar, indignar la pedantería con que muchos se refieren a las verdades del Evangelio. Nos debería inquietar que la gente tome el mensaje santo del Evangelio para hablar de eso como quien está vendiendo pan, como quien está negociando no sé qué cosa, como el que está y hagan chistes de ello y lo presentan como cualquier cosa. Es chocante, debería indignarnos, debería causarnos escándalo que tanta gente hoy se presentan como supuestos apóstoles, como supuestos profetas y lo que están es dañando la causa del Evangelio y la causa del Señor. Y no hablan como el Señor y no manifiestan el fruto y la enseñanza del Señor Jesucristo. Por otro lado, esto nos debe llevar a orar, a pedirle al Señor que nos ayude, mis hermanos y amigos, que nos ayude a valorar más, que nos ayude a entender mejor lo que en esa cruz sucedió. Eso es importantísimo, que le pidamos al Señor que nos ayude a valorar más el precio de nuestra salvación, que nos ayude a entender mejor el valor de los sufrimientos del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, de lo que Él hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Porque a fin de cuentas, el evento más grande que ha sucedido en la tierra fue ese. La muerte del Señor Jesucristo en la cruz. No hay una obra más grande que haya sucedido en toda la historia de la humanidad, sino la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es el hecho más importante a lo largo de toda la historia. Ese es el punto central. Desde antes de la cruz y después de la cruz está en el medio y en lo alto. Y todo tiene que ver con eso. Porque de la antigüedad apuntaba allá. Y lo que sucedió después, mira en retrospectiva hacia lo que sucedió allá atrás, en la cruz del Calvario. Y toda la historia de los hombres, quien quiera que sean y donde en cualquier época en que vivan, se juzgará en relación con la muerte del Señor Jesucristo, con la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Las verdades más importantes del Evangelio, de la Biblia, quiero decir, están contenidas en la cruz de Cristo. No podemos entender el Evangelio si no entendemos bien qué es lo que sucede en esa cruz, qué es lo que pasó en esa cruz, qué es lo que representa esa cruz, qué importancia tiene esa cruz, qué valor tiene esa cruz hoy para nosotros. No podremos entender el Evangelio si no entendemos bien el significado de la cruz. No podremos recibir los beneficios del poder de Dios. No podremos recibir los beneficios del poder de Dios si no es a través de la cruz. Porque el poder de Dios obra a través de la cruz, no de otra manera. Por eso que cuando usted escucha un evangelio hoy que no le presenta la cruz, sino que le presenta bendiciones, olvídese, eso es un falso evangelio. Las bendiciones nacen de la cruz. Las bendiciones fluyen a través de la cruz. Las bendiciones se reciben a través de la cruz. Nadie va a recibir bendición de Dios a menos que vaya y se arrodille a los pies de la cruz de Cristo. Imposible que reciba bendición de Dios aparte de la cruz de Cristo. No hay manera de que eso sea posible. No hay manera de que eso sea posible. Y la iglesia, nosotros, hermanos,
No nos podremos relacionar con nuestro Dios aparte de la cruz, sino a través de la cruz. La cruz es como la puerta por la cual tenemos que pasar. Cuando Pablo hablaba con los hermanos de Galacia, les decía, yo me propuse en mi corazón no saber otra cosa sino a Cristo y este crucificado. La gran tragedia del Evangelio hoy es que el Cristo crucificado está ausente. Y hablar de crucifixión, eso es un tema raro. Y decirle a los hijos de Dios, usted tiene que vivir crucificado. Y le dirán, ¿pero qué es eso? Y esa es nuestra realidad. Tenemos que crucificarnos. Y usted tiene que aprender a crucificar su carne. O crucificar su voluntad, para que me entienda. Y crucificar sus deseos. Y decir, Señor, que se cumplan tus deseos y no los míos. Que se cumpla tu voluntad y no la mía. Que yo pueda hacer lo que tú quieres antes que lo que yo quiero y antes que lo que a mí me provoca. De eso habla la cruz. De eso trata la cruz. ¿Cuál es la tragedia de nuestros tiempos? Que usted enciende el televisor, usted coloca la radio, usted va a un ministerio y lo único que escucha es una cháchara todo el tiempo de pacto, de prosperidad, de dinero, de siembra y cosecha. Parecen un disco rayado. No salen de allí. Y solamente que pacta, que siembra, que cosecha, que pacta, que... Pero por favor... Eso es una vulgaridad. El Evangelio no tiene que ver con dinero. El Evangelio no tiene que ver con dinero. Y antes que Dios querernos a nosotros prosperados, antes de que Dios nos quiera ver prosperados, Dios nos quiere ver santos. Dios nos quiere ver santos en primer lugar. Bendito es su nombre. Bendito el nombre del Señor. La gloriosa obra del Señor Jesucristo no tiene que ver con dinero. Tu dinero perezca contigo, le dijeron los apóstoles al hombre que intentó comprar. Porque él dijo, yo les voy a dar dinero para que me den de ese poder. ¿Qué cosa? No entendía nada. Es verdad. Dios promete suplir nuestras necesidades. Sí, hermano, sí, hermana, sí, amigo. Dios promete suplir nuestras necesidades. Desde el pan de cada día hasta todo, la vivienda, el vestido, Dios promete suplir. La Biblia dice, el Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, sí, vuestro Padre sabe de qué tienen necesidad, pero hagan un cambio. Les dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y esas otras cosas que son muchas o pueden ser muchas, dice, les van a ser añadidas. Entonces primero busca al Señor. Y eso va a venir por añadidura, todas las otras cosas que necesitemos. Dios promete suplirnos, pero no podemos reducir la obra de Cristo a favor de los pecadores al ámbito del dinero. ¿Dónde tenemos la mirada? ¿Dónde tiene usted su mirada? ¿Dónde debemos colocar nuestra mirada? El Señor dijo, aquí está mi siervo, mi escogido, mi espíritu lo pondré sobre él. Ponga su mirada en el Señor. Pongamos la mirada en el Señor, aprendamos a mantener la mirada en el Señor. Es mejor tener la mirada puesta en el Señor que en el cantante que más suena. Es mejor mirar al Señor que estar mirando la película más taquillera o la moda. O es mejor estar pendiente de la voluntad del Señor que estar pendiente de la apariencia del cuerpo. Por mucho que usted cuide su cuerpo, usted sabe, vamos para viejo. ¿Cómo detenemos eso? Por mucho ejercicio, por mucha vitamina, por mucha cirugía, llega un momento en que ya no se puede hacer nada. Entonces es mejor poner la mirada en el Señor y vivir para el Señor, sabiendo que del Señor vamos a recibir un cuerpo nuevo, que no estará sujeto a deterioro. Dios dijo del Señor Jesucristo, he aquí mi escogido. Y yo le diría, si Él es el escogido de Dios, miremos nosotros también a ese escogido. Hagamos de ese escogido de Dios nuestro modelo. Podemos tener varios modelos y yo creo que uno los tiene, sin querer los tiene porque sí, porque la vida misma se los provee. Generalmente los padres son un modelo para los hijos, los maestros, los profesores. Yo creo que cada uno de los que pasamos por una escuela, por un liceo, por una universidad,
Hay profesores que uno recuerda toda la vida, lo marcan a uno para bien y uno dice, oye, recuerdo a mi profesor, me decía esto. Son modelos, buenos modelos. Pero por encima de todos esos modelos humanos está el modelo del Señor, el escogido del Señor, del cual dice el Salmo 45, es el más hermoso de los hijos de los hombres, del cual podríamos decir es mejor escuchar las palabras del Señor. Usted puede escuchar muchas palabras, pero a veces es mejor escuchar solo lo que dice el Señor, las palabras del Señor, del escogido de Dios. Pedro le dijo, porque algunos se fueron en algún momento escandalizados y se apartaron. Y el Señor le dice a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Quieren irse también? Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, vayamos con confianza a escuchar las palabras del Señor. Recibimos a veces más seguido de lo que quisiéramos malas noticias, malos informes, informaciones que nos cargan, que nos preocupan, que nos golpean. Pero oigamos también al Señor. Recordemos también sus palabras, recordemos también sus promesas. En todo hay algo que el Señor tiene que decirnos. Usted recibe un diagnóstico, cualquiera de nosotros, un hijo de Dios, para hablar en términos generales, recibe un diagnóstico de una enfermedad incurable. ¿Qué vamos a hacer ante eso? Está allí. Varias opciones. Pero usted puede quedarse solamente encerrado en eso, que el médico me dijo, que el médico me dijo, que el médico me dijo. O usted puede ir a buscar, a recordar las palabras del Señor. Y que el Señor le dijo que va a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Y que el Señor le dice a través de la palabra del apóstol Pablo que aunque su cuerpo se deshiciere, usted va a recibir un cuerpo nuevo. Que el Señor le dice que para Él no hay nada imposible. Por lo tanto, usted puede orar pidiendo que el Señor lo sane. Dios, si es su voluntad, Dios le sanará. Si no es su voluntad, porque a veces no es la voluntad del Señor sanar, no le sanará. Pero igualito estará con usted y no le abandonará. Y le sostendrá y le ayudará. Y le ayudará en el valle de lágrimas y le consolará. Porque también Dios consuela. ¿Sabe que Dios consuela? Y entonces si nosotros viviéramos todo el tiempo alegres, no necesitaríamos consuelo. Pero Él es un Dios consolador. ¿Y por qué es consolador? Porque necesitamos ser consolados. Porque necesitamos ser consolados en nuestros quebrantos, en nuestras tristezas, en nuestras aflicciones, en nuestros problemas. Y Él está siempre allí cerca para consolarnos. Y brinda un consuelo efectivo. Brinda un consuelo efectivo. A veces las personas que nos aman no nos pueden consolar. Y por más que quisieran consolarnos, quisieran ayudarnos, pero no pueden. O nosotros no podemos ayudar a otro a consolarle. Pero Dios siempre puede consolar los corazones. Él sí lo puede hacer. El Señor es el escogido, el Señor Jesucristo es el escogido. Haremos bien en mirarle, en admirarle, en amarle. Es el escogido de Dios. Veamos esto brevemente. El Señor Jesucristo es el escogido de Dios para llevar los hombres de las tinieblas a la luz. En primer lugar, ¿quién puede llevar a las personas de la oscuridad a la luz? Solamente el Señor Jesucristo. Solamente el Señor Jesucristo. De allí la importancia del Evangelio y de tratar de acercar el Evangelio a nuestros amigos, a nuestras familias, a las personas que apreciamos, a una persona que esté en problemas. Si alguien le puede ayudar es el Señor Jesucristo a través de su Evangelio. Él es el escogido de Dios para quitar la muerte y sacar a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, como dice 2 Timoteo 1:10. La muerte es algo extraño. La muerte es algo, para nosotros, es algo ajeno. Fuimos hechos para la vida. Fuimos hechos para la vida. Dios nos hizo para la vida. Por eso la muerte, nosotros siempre tendremos un rechazo hacia la muerte, un repudio, no nos gusta. No nos gusta. Y vamos obligados a ella, pero por nosotros mejor sería no ver muerte. ¿O no?
Dígame. Claro, la muerte es algo que nosotros, por naturaleza, no lo queremos. Y aunque nos digan, no es natural, todo el mundo se tiene que morir, no queremos participar de ello. Dios nos hizo para la vida. Y usted recuerde que la muerte entró a esta tierra, dice la Biblia, como consecuencia del pecado. Cuando el hombre desobedeció a Dios, entonces la muerte se introdujo y nos contagió a todos. Se instaló en la raza humana. Y una de las cosas que el Señor Jesucristo vino a hacer, vino a quebrantar el yugo, a quebrantar el dominio de la muerte. Y eso está expresado en esa frase. Cuando el apóstol Pablo dijo, el Señor Jesucristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Quién le ofrece a usted inmortalidad? Solamente el Señor Jesucristo. Eso no lo ofrece nadie más. Inmortalidad. Inmortalidad. El Señor Jesucristo dijo, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí, dice, no morirá eternamente. Y eso es verdad. Y alguien diría, pero ¿dónde está la prueba? La prueba está en que el Señor resucitó. Esa es la evidencia. Y como Él resucitó, entonces nosotros podemos confiar en que lo que Él dijo es verdad. Entonces todos los que creen en Él también resucitarán. Abrazamos la esperanza de la inmortalidad y le damos gracias a Dios por eso. El Señor Jesucristo es el escogido para conducir el carro triunfal de Dios y exhibir públicamente la derrota de Satanás. Colosenses 2:15 dice, despojando a los principados y a las potestades, no importa cómo se llamen, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor Jesucristo es el escogido para recibir todos los honores de la creación de Dios. Colosenses 1:16. Es el escogido de Dios para ser Señor, tanto de los vivos como de los muertos. No sé de dónde surgió la idea de los reyes, de que las personas constituyeron reyes, y los reinos, y coronas, y el monarca. No sé de dónde salió. Puede ser que sea una necesidad que tenemos de tener siempre un líder, de tener siempre a alguien como que gobierne. Tal vez refleja eso el hecho de que fuimos creados para reconocer en Dios nuestro Rey, para reconocer en el Señor Jesucristo nuestro Rey. Y dice la Escritura que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Bendito el nombre del Señor por ello. Finalmente, para cerrar este punto, el Señor Jesucristo es el escogido para juzgar. El Señor va a juzgar y dirán unos, entrarán para el reino y otros estarán fuera. Y a unos se les dirá, entren a heredar el reino que para ustedes ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo, y a otros se les dirá, no pueden entrar. ¿Sabe que la invitación está extendida a todos? Que la invitación se nos extiende a todos, y todo aquel que en Él creyere será justificado, y todo aquel que confesare el nombre del Señor será salvo. Y Dios no hace acepción de personas. Y el Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz por todos. Pero todos tenemos que tomar una decisión. Cada uno tenemos que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer con la entrega que hizo el Señor en esa cruz? ¿La vamos a aceptar? ¿La vamos a valorar? ¿Vamos a ir a recibirla con gratitud? ¿O la vamos a despreciar, la vamos a rechazar? Yo espero que sea lo primero, que cada uno de los que nos encontramos en este lugar y cada uno de los que están escuchando este mensaje por un audio o por el video, que usted reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal, como si usted hubiera sido la única persona por la cual Él murió en esa cruz, porque de eso se trata. No que murió por todos así una multitud sin nombre, no, murió por usted. Murió para darle a usted la oportunidad de que usted sea perdonado, de que usted sea salvo, de que usted tenga una nueva vida en Dios.
murió también por mí y le doy gracias al Señor por ello. Él es mi escogido, dijo Dios, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Cuántos miles, cuántos millones de personas que han pasado por esta tierra? No sé, como millones de estrellas en el espacio. Y cuando el Padre vio, entonces dice, ahí está Él es mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Por lo menos 2 veces en el Evangelio, dice el evangelista, se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Maravilloso. Que el Padre haya testificado de que Jesús complacía su alma, complacía su corazón. Y si el Padre haya el contentamiento en el Señor Jesucristo, si el Padre haya contentamiento en el Señor Jesucristo, no debemos nosotros, usted y yo también, buscar por todos los medios hallar nuestro contentamiento en el Señor Jesucristo, hallar contentamiento en el Señor Jesús. Yo creo que esto se aprende también. Como muchas cosas se aprenden, como casi todo en la vida. Y nosotros los que comenzamos a caminar con el Señor por la fe, por la palabra de Dios, tenemos que aprender, tenemos que procurar aprender a hallar contentamiento en el Señor. Y no desistir hasta encontrar de que el Señor en verdad alegra nuestra vida y alegra nuestra alma y que experimentemos gozo de vivir para Dios, que no es que vamos allí como a regañadientes, no es que vamos como quien va obligado porque bueno, esta es la verdad, pero yo quisiera estar allá. ¿Sí me explico? Sino que vengamos acá con todo el corazón a la presencia del Señor y decimos, no, es que yo me siento contento de poder caminar y vivir para Dios. Y usted tiene que aprender a eso. Tiene que aprender a llegar a un punto en que usted desenmaraña todo eso y usted dice, ya limpié mi corazón, limpié mi pensamiento de tantos pensamientos engañosos y encuentro que me alegra vivir para Dios, poder vivir para Dios, vivir en la palabra de Dios. Experimento que es verdad, que los mandamientos de Dios alegran el corazón. Antes no lo sentía así, pero ahora entiendo que los mandamientos de Dios alegran mi alma. Que lleguemos a ese punto, mis hermanos y amigos. Jesucristo es el escogido de Dios, en quien Él se alegra y complace. La pregunta es, ¿permitiremos que Él sea también quien alegre nuestra alma, quien traiga contentamiento a nuestro existir? Porque si el Señor Jesucristo no alegra nuestra alma, entonces ¿qué es lo que nos alegra? ¿Qué nos alegra? ¿El dinero? ¿Qué nos alegran? ¿Las comodidades? ¿Qué nos alegra? No sé, que nos alegre el Señor, que nos alegre su amor, que nos alegre su justicia, que nos alegren su fidelidad, que nos alegre su sabiduría, que nos recree su sabiduría. ¿Sabe que a donde usted ponga el ojo, ahí está la sabiduría de Dios? Sea lo que sea que usted mire, ahí está la sabiduría de Dios. El escritor de Proverbios diría, mira la hormiga y aprende de la hormiga, que no tienen ni siquiera un líder y allí van como un ejército y hacen todo lo que hacen. Ahí está la sabiduría de Dios en la simple hormiga o en las abejas. O en la naturaleza, o en el árbol, a donde usted ponga la mirada, allí está algo en lo cual usted se podría recrear, que Dios hizo con sabiduría, porque todas las cosas las hizo con sabiduría, todas absolutamente. Hay algo más que decir con relación a la frase siguiente. Dice, he puesto sobre él mi espíritu. He puesto sobre él mi espíritu. Con mayúscula, porque es el Espíritu Santo. El símbolo, la paloma. Yo decía, ¿qué colocar para alguna imagen que podamos asociar con el Espíritu? Bueno, la paloma. Porque cuando el Señor Jesucristo bajó a las aguas, dice el evangelista, el Espíritu Santo descendió sobre él como en forma de paloma y se posó sobre él.
ese símbolo. Pero hablar del Espíritu Santo, hablar del Espíritu de Dios, es hablar del poder de Dios. No hay mayor poder que el poder del Espíritu Santo. Hay un texto en Génesis capítulo 1. Usted sabe, la Biblia comienza con las siguientes palabras. Así comienza la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y es como que el Espíritu Santo estaba allí para realizar la obra. Y cuando Dios dijo, sea la luz, el Espíritu Santo obró y fue la luz. Y cuando Dios dijo, sea esto, y el Espíritu Santo obraba. ¿Sabe que Dios no obra aparte de su Espíritu? Dios no obra al margen de su Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos la historia de los hombres que Dios usó en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, recuerde usted, por ejemplo, un caso emblemático, Sansón. Todos recordamos a Sansón, ¿por qué? ¿Era el hombre qué? El hombre fuerte, Sansón, el hombre fuerte. Pero esa fuerza que dice la Biblia que tenía Sansón, que era sobrehumana, que era sobrenatural, que no era común, dice la Biblia que él la recibía por el Espíritu de Dios que estaba en él. Y en un momento Sansón obró en rebeldía y Dios le apartó, le retiró el Espíritu. Y cuando el Espíritu de Dios se apartó de Sansón, Sansón quedó como un hombre corriente, perdió toda su fuerza. Dios no obra sino a través del Espíritu Santo. Cuando los mensajeros de Dios decían, tengo una palabra para ustedes, para el pueblo, era porque el Espíritu Santo venía y les comunicaba el mensaje que ellos tenían que decir. Hoy en nuestro tiempo, el Señor nos salva, la palabra del Evangelio salva, pero es a través de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que obra lo que en la Biblia se llama regeneración, nuevo nacimiento, que la persona reciba un nuevo corazón, que la persona, el corazón de piedra se le quita y Dios le da un corazón nuevo de carne, eso lo obra el Espíritu Santo de Dios. Un hombre le preguntaba al Señor Jesucristo de noche, pero ¿cómo un hombre? Porque el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo. Y Nicodemo era un maestro de la ley y le pregunta al Señor, Señor, pero ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? Él no entendía. Dice, ¿acaso se puede otra vez volver a meter en el vientre de su madre? Y el Señor Jesucristo le dijo, el nacimiento carnal es el nacimiento carnal, pero esto es un nacimiento espiritual. Y el Señor dijo, tiene que ver con el Espíritu. Entonces, no se puede vivir la vida cristiana al margen del Espíritu Santo. Dios no obra sino a través del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. La creación vino a la existencia porque el Espíritu de Dios que estuvo obrando. El apóstol Pedro dijo lo siguiente, mire el siguiente texto. Vosotros sabéis lo que se divulgó en toda Judea, de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces Pedro dice, el Señor Jesucristo hizo todo lo que hizo porque Dios lo había ungido con el Espíritu Santo. Nunca hubo un ungido como el Señor. Nadie ha tenido tanta unción, si hablamos así, si decidimos hablar así, como la unción que tuvo el Señor Jesucristo. Nadie tuvo tal presencia del Espíritu Santo como la tuvo el Señor Jesucristo, como se reposó en Él, como se manifestó en Él. En Él se cumplió esa palabra que Dios había dicho, he puesto sobre Él mi Espíritu. Y el Señor Jesucristo, Él era, como dice la Escritura, el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Juan le decía a la gente, a Juan el Bautista, ¿eres tú el que había de venir? Y él decía, no, detrás de mí viene otro que yo no puedo ni encorvado, arrodillado, desatarle la sandalia. Ese que viene es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Eso hace el Señor. Y es necesario que nosotros lo tengamos presente.
Él es el ungido de ungido. Pero Él también, el Señor Jesucristo, habría de traer justicia a las naciones, que es la otra frase. Complicadas las naciones. Complicado. Parecieran tener vida propia las naciones. Algo que nadie controla, aunque algunos dicen que hay unos pocos que parecen dominar todo. Con toda esta situación que estamos viviendo, nos faltan quienes dicen, no, esto es un ensayo para controlar a todo el mundo, con este asunto de las vacunas, de las terapias, de no sé. Complicado lo que se mueve allí. Lo cierto es que la justicia no está presente en el ámbito de las naciones. La queja generalizada es la injusticia, que no hay justicia. Y las naciones no podrán encontrar el camino de la justicia hasta que no consientan en reconocer que el Señor Jesucristo es quien imparte la justicia. Que el Señor Jesucristo y en su Evangelio, en ello está la justicia. En vano lucharán todas las naciones, en vano se esforzarán, porque solamente hay uno que puede establecer la justicia en la tierra. No serán los tribunales, no serán los jueces, no serán esas instancias terrenales, pero el Señor Jesucristo ha de establecer la justicia en la tierra. Si nosotros pensamos, ¿cuál es la principal deuda que tienen las naciones? Algunos dicen para con los pobres. Sí, ciertamente hay una deuda de justicia social, de recursos y oportunidades que se le privan a algunos y que otros disponen de manera injusta. Pero la principal deuda de las naciones no es la deuda social, no es la deuda para con los desposeídos. La principal deuda de las naciones no es para con el hombre mismo. La principal deuda de las naciones es para con Dios. ¿Sabe? La principal deuda de las naciones es para con Dios. Que Dios debería ser entronizado, Dios debería ser adorado, Dios debería ser reconocido, Dios debería ser puesto en alto en todo lugar. Y en toda instancia, a donde nosotros llegásemos, lo primero que debería estar presente es algo allí que glorifique y exalte el nombre de Dios, la justicia de Dios. Pero no es así. Y este mundo le pertenece a Dios. Y la vida de todos los mortales le pertenece a Dios. Y toda esta tierra y todos sus recursos le pertenecen a Dios por derecho propio, porque Él la creó y porque Él la sostiene, porque Él nos sostiene acá. Y es una deuda que solo puede ser saldada, solamente podrá ser saldada cuando reconozcamos nuestros pecados. ¿Sabe qué es eso lo que nos pide Dios? Que reconozcamos nuestros pecados. Y aun cuando nosotros que decimos ser cristianos tenemos necesidad de reconocer nuestros pecados. Y si no reconocemos nuestros pecados no somos transformados. Si no reconocemos nuestros pecados no cambiamos. Si no reconocemos nuestros pecados no maduramos, no profundizaremos en la fe, no iremos más lejos de lo que nosotros reconozcamos. Necesitamos reconocer y permitir que la palabra de Dios nos confronte. Permitir que Dios señale y ponga el dedo allí y nos diga lo que está mal en nosotros. Pero a veces no queremos reconocer nada, ni que nadie nos diga nada, ni que Dios mismo nos diga nada. Y nos ofendemos. Pero necesitamos reconocer. Aceptar con sinceridad y humildad el rescate que el Señor pagó por nosotros en la cruz. Pareciera que los poderosos de las naciones piensan que van a burlar la justicia de Dios. Total, se burlan de toda la humanidad y a nadie le rinden cuenta. Es la historia común.
Los poderosos hacen y deshacen y no hay quien les ponga el lazo y quien los obligue a rendir cuenta. Y pareciera que ellos piensan que de Dios se van a burlar y que de la justicia de Dios se burlarán, pero con toda seguridad a la final serán castigados. Porque Dios no es injusto, porque Dios es justo, porque Dios no dejará de castigar la injusticia. Dios no dejará de castigar la injusticia. Usted puede sufrir un agravio y usted dice, Señor, en tus manos lo coloco. Y sepa que lo colocó en buenas manos. Y que Dios no dejará de hacer justicia. La Biblia dice en el Salmo 2:4, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Hay quienes piensan que se van a burlar de Dios, que se están burlando de Dios, que están burlando la justicia de Dios. Y la Biblia dice, Dios se va a burlar de ellos. Dios se burlará de ellos. Dios se reirá de ellos. No triunfarán, para cerrar este punto, no van a triunfar los pervertidos. No van a triunfar los que defienden y los que promueven los derechos de la promiscuidad sexual. Tan en boga, tan de moda ahora, esa gente no va a triunfar. No van a triunfar los que se dedican al secuestro y a la extorsión, estén donde estén. No van a triunfar los que promueven la idolatría, la hechicería, el ocultismo. No triunfarán los que hacen de la violencia su fuerza y tienen sus manos llenas de sangre. No triunfará el cínico, tampoco el insolente y el altivo. Porque finalmente llegará la hora en que el Señor Jesucristo establecerá su justicia en esta tierra. Y si alguien dice, pero tendrán que talarlos a todos, tendrán que arrasarlos. Bueno, aunque tengan que ser arrasados todos, pero Dios establecerá su justicia en esta tierra. El Señor establecerá su justicia en esta tierra. Y cuando el reino del Señor y de su Cristo sea establecido, y llegará ese momento, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Mateo 5:43. Pero de los hombres malos, de los altivos, de los arrogantes, de todos aquellos que despreciaron el mensaje del Evangelio, ninguno de ellos gustará un sorbo de la bondad de Dios sobre la tierra, que ha de ser derramada sobre la tierra. ¿Cómo obra el Señor Jesucristo? La siguiente cita. Decía el profeta Isaías, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Les decía hace un par de semanas atrás, no sé, el Señor sanaba a alguien muchas veces y le decía, no digas nada. Ve y presenta tu ofrenda y no lo divulgue. Pero la gente emocionada, lo primero que hacía era salir, estoy sano. Y un alboroto. ¿Y quién te sanó? Él. Pero entonces el profeta había dicho del Señor que no habría de gritar, que no alzaría la voz, que no la haría oír en las calles. Para los que intentamos comunicar el mensaje, es difícil no levantar la voz. Pero del Señor se dice eso. Y yo quiero decirle en este momento, en esta hora, que quede bien claro, la obra de Dios, la obra del Señor, la obra de Dios se realiza de una forma muy distinta a como se realizan las demás obras de los hombres. Dios no tiene necesidad de gritos. Dios no tiene necesidad de hacer alaraca, de hacer bulla. La obra del Señor es tal vez así, como esa pluma que está allí. Un silbido suave y apacible. Una obra silenciosa aquí en los corazones. Y nosotros queremos escuchar el estruendo y la música y el boom y el pan y el impacto y las luces y que todo. Y Dios no obra de esa forma. Y el profeta está por allá en un desierto, no sé, esperando que Dios venga y se manifieste. Y escuchó un viento recio que venía y una tormenta que quebraba las piedras, pero Dios no estaba allí. Y escuchó esto y escuchó aquello y Dios no estaba allí. Y finalmente, un silbido apacible y delicado, y dijo, Dios está aquí. La obra de Dios se realiza de esa forma.
silenciosa. A veces la gente no se da cuenta y Dios está obrando en nosotros. O a veces usted no sabrá y Dios está obrando en la persona, en su familiar, en su hermano, en su esposo, en su esposa, no sé, en su hijo. Y nadie lo sabe. Y Dios está tratando allí en el corazón, en los pensamientos. El Señor Jesucristo no necesita de esos recursos explosivos. Él tiene mejores y más excelentes métodos para promover su reino. Hay algo más que hace el Señor, que habría de hacer el Señor. Es una frase muy bonita, por cierto. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo o el pabilo que humeare. La caña es frágil. Las cañas son frágiles. Son como medio huecas por dentro y llega un momento en que hay fragilidad, se pueden partir. Pero esa caña es usted, esa caña soy yo. Esa caña somos nosotros cuando estamos así que la vida casi que nos quiebra y que nos dan un empujoncito, nomás que falta que nos den un empujoncito para que caigamos. Y aunque estemos en esa condición de fragilidad, no será el Señor Jesucristo el que vendrá y nos terminará de quebrar. Él no lo va a hacer. Y aunque nuestra llama, la vela de nuestra llama, de nuestra vida, está que parece que se va a apagar, no será el Señor el que vendrá y hará así, para apagar la mecha, para que se termine de apagar. No hará eso el Señor con lo suyo. Una de las glorias del Señor Jesucristo es mostrar su grandeza a favor de los débiles. Qué bendición cuando usted puede decir, yo soy débil. Qué bendición cuando usted se considera débil y usted dice, Señor, aquí estoy vuelto un trapito de debilidad y necesito que me ayude. Qué bendición será eso. Cuando usted se considera que no tiene posibilidad, cuando usted se considera que no tiene fuerza, cuando usted se considera que no puede, que no tiene y espera que Dios obre por encima de su debilidad, por encima de su incapacidad, por encima de su impotencia. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Lo contradictorio es que muchas veces nos creemos fuertes y nos creemos grandes y nos creemos capaces y entonces por eso es que no podemos hacer nada y el Señor no nos puede usar, porque nos consideramos muy sabios en nuestra propia opinión, nos consideramos muy capaces y Dios se glorifica es en lo que no es, en lo que casi no tiene. En lo que está allí quebrado y no hay posibilidad, bueno, Dios se glorifica en eso y a través de ello. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esa frase entonces, mis hermanos y amigos, la caña cascada y el pabilo que humeare, nos debe recordar que siempre hay esperanza. Y usted dice, no, pero es que ya como que se me va a apagar. Siempre hay esperanza si clamamos y esperamos en el Señor Jesucristo. No dé su causa por perdida. Ponga su mirada en el Señor y su esperanza en el Señor. No se rinda, no abandone, no claudique en su esperanza. Póngala en el Señor Jesucristo. Solo nos restan dos pensamientos más para terminar. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿La verdad de quién? La verdad de Dios. La verdad de su palabra. Pilato le dice, el Señor está delante de Pilato, el Señor le dice, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y Pilato dice, ¿pero qué es la verdad? Y era un magistrado romano. ¿Qué es la verdad? Y se fue y lo dejó allí. Como decir, bueno, este dice que es la verdad, este dice que tiene la verdad, todos dicen tener la verdad. ¿Quién tiene la verdad por fin? Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. La Escritura, la palabra de Dios es verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. ¿Sabe? Dios siempre obra por medio de la verdad y a través de la verdad y solamente a través de la verdad. Dios no obra aparte de la verdad, solo a través de la verdad y por la verdad.
El apóstol, uno de los apóstoles en el Nuevo Testamento diría, porque nada podemos sino por la verdad. Sí, y la iglesia se mantiene en pie o cae por la verdad. Si se mantiene la verdad, estará en pie. Si se aparta de la verdad, cae la iglesia, pero usted y yo también. Si nosotros caminamos en la verdad, estaremos en pie. Pero si nos apartamos de la verdad, pero es más temprano que tarde, estaremos abajo, en el piso. Nadie podrá permanecer en pie por su propia cuenta ni por sus propios pensamientos, sino por la verdad, por la palabra de Dios. Cuando Dios trata con lo suyo, Dios tratará según la verdad, considerando la verdad. El camino de aprender a andar en la verdad, mis hermanos, a veces es cuesta arriba y es largo. Pero tenemos que insistir en aprender a vivir en la verdad y caminar en la verdad. El corazón nuestro, dice la Biblia en Jeremías, nuestro propio corazón es engañoso. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros pensamos cosas que no son. Que muchas veces nosotros juzgamos y nos vemos impulsados a actuar y a pensar de forma que no es real, que no es verdadera, que no es correcta. Nuestro corazón es engañoso. Y usted dice, no, pero en mi corazón, en mí está el Espíritu Santo, sí, pero también está la carne y está su corazón carnal y engañoso. Y entonces tenemos que insistir en ir a la verdad. En ir a la verdad. Y son asuntos muy prácticos. Un joven soltero, Señor, quiero una esposa, porque ya tengo tanta edad y no me llega. Y se me declaró fulanita, pero no es cristiana. Ya en solo ese hecho, ¿qué dice la Biblia? ¿Te puedes casar con esa persona no cristiana? Entonces, pero es de buena familia, pero tal, y no sé qué tantas otras cosas. Yo debería cortar así solamente. La Biblia dice, no junáis en un yugo desigual con los incrédulos. Entonces, ¿cómo voy a querer yo adorar a Dios y la otra persona no quiere? Entonces, ¿cómo vamos a vivir así? Dios tiene mejores planes. Y eso está en la palabra. Y no sé qué otra cosa. Pero entonces, muchas veces nosotros dejamos de caminar en la verdad. En la vida diaria, quiero decir, y tenemos que insistir en ese hecho y que el Señor nos ayude y no darnos tregua. Es una guerra contra nosotros mismos. Es lo que le quiero decir. Es una guerra que usted tiene que librar contra usted mismo, contra sus propios pensamientos, contra su forma de ver la vida. Nosotros a veces tenemos una forma de ver la vida que es muy diferente a lo que nos presenta la Biblia. Yo tengo que seguir hasta que finalmente logro ver a través de esto de acá. ¿Sí me explico un poco? Y entonces insistir en ese hecho, no para complacer, ¿qué le digo yo? A Dios. Y ahí entonces estará nuestra bendición, ahí estará nuestra alegría, ahí estará nuestro gozo, ahí estará nuestra recompensa, ahí estará nuestro fruto, nuestro fructificar para Dios. Por último, no se cansará ni desmayará. En la computadora se veían diferentes, neta. Aquí la imagen No se cansará ni desmayará hasta que establezca en tierra su justicia, y las costas esperarán su ley. No se cansará ni desmayará. El Señor Jesucristo no se rendirá. El Señor Jesucristo no detendrá su propósito, tanto para el mundo como para nosotros. No nos cansemos nosotros tampoco, mis hermanos, de insistir. No nos cansemos nosotros de buscar que el Señor perfeccione su obra en nosotros. Ya estamos en Cristo, decimos. Ya soy salvo. Pero no nos cansemos. Vayamos más adelante. Que entonces esa salvación se extienda a todo nuestro ser. Que seamos santificados en nuestro pensar,
en nuestro hablar, en nuestro imaginar, en nuestro hacer. El Señor Jesucristo es el escogido de Dios para las grandes obras que se han realizado y que se realizarán en toda la creación. Hagámosle también nosotros el escogido de nuestra alma para nuestro vivir, para nuestro peregrinar mientras que estemos en esta tierra. La bendición y las bondades del Señor no tardarán en manifestarse, mis hermanos, ni dejarán de manifestarse. Usted escoge por Dios y en cierta forma usted recibirá la retribución de eso, la bendición del Señor. Usted escoge por el Señor Jesucristo y verá la bondad del Señor, como dijo el salmista, cada día en la tierra de los vivientes. Quisiera poder expresar esto de una mejor manera, pero lo que quiero decirle finalmente, haga del Señor Jesucristo su escogido, haga del Señor Jesucristo y su evangelio su elección, haga de la palabra de Dios su elección, haga del Señor Jesucristo también su escogido para que gobierne su vida, para que dirige su vida, para que encamine su vida. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por el testimonio que nos dejas en tu palabra acerca del Señor Jesucristo, tu siervo, tu escogido en quien tu alma tiene contentamiento. Gracias, bendito Padre Celestial, por la obra gloriosa, trascendente y poderosa que Él vino a realizar a favor de muchos, en rescate por muchos, y entre esos muchos, nosotros hoy. Gracias, Señor, por haber colocado en Él tu Espíritu, del cual, Señor, también nosotros hemos recibido. Gracias, bendito Padre Celestial, por haberle sostenido en su servicio, en su entrega, y haberle levantado para que nosotros le contemplásemos. Es nuestra esperanza, es nuestro deseo, Señor, que en cierta medida, Señor, esas realidades, Señor, también se cumplan en nuestra vida. Creemos, Señor, que tú también nos has escogido para salvación. Creemos, Señor, que somos tus siervos. Creemos que has puesto tu Espíritu en nosotros, Señor. Creemos, bendito Dios, que sostienes nuestra vida. Creemos, Señor, que nos tienes acá, Señor, para que realicemos también una tarea, para que nosotros también esparzamos, Señor, la fama de tu justicia, de la realidad de tu poder, de tu obrar, Señor. Estamos acá, Señor, en medio de situaciones que nos oprimen, que nos rodean, que nos sobrepasan. Pero nuestra confianza, Señor, y nuestra esperanza, Señor, es que tú estás presente. Presente con tu poder, presente con tu obrar. Presente, Señor, con tus buenos propósitos, Señor. Y has de establecer, Señor, tu trono, Señor. Queremos que lo establezcas en nuestras vidas, que lo establezcas en tu iglesia, que lo establezcas en toda la tierra, en toda la creación, Señor. Tú mereces, Señor, ser reconocido, adorado y exaltado. Y nuestra alegría, Señor, está, Señor, en ver tu grandeza, en ver tu majestad, en ver tu poder, en ver tu amor, en ver tu obrar, en ver tu sabiduría, Señor, en ver la obra tuya, Señor, cambiando la luz en tinieblas, las tinieblas en luz, Señor, sacando, Señor, a luz la vida y la inmortalidad, como en ese texto precioso que leímos. Henos pues acá delante de ti, Señor,
pequeños, débiles en muchos sentidos, frágiles, Señor, golpeados por muchas circunstancias, Señor, por las situaciones, Señor, que nos han sobrevenido, Señor, a lo largo de la vida, Señor. Pero tenemos nuestra mirada hoy puesta en ti, Señor. Y es nuestra oración, Señor, que más allá de lo que vemos, que lo que pedimos, de lo que entendemos, tú te glorifiques, Señor, en medio nuestro. Cumplas tu propósito, cumplas tu buena voluntad, Señor. Tú eres, Señor, hoy nuestro escogido. Tú eres, Señor, el motivo de nuestra elección, Señor. Decidimos acercarnos a ti, decidimos, Señor, vivir para ti. Decidimos vivir por tu palabra, Señor. Decidimos someternos, Señor, al trato tuyo, al tratamiento tuyo, Señor. Decidimos responder, Señor, con obediencia, Señor, a tus propósitos y a tu buena voluntad. Henos aquí, Señor. Obra, Señor, sobre nuestras vidas, obra, Señor, sobre nuestras almas, Señor. Que se cumpla tu buena voluntad en nosotros. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Tengamos un momento de comunión con el Señor.